En la práctica clínica, en el contacto con la persona que sufre, en el sistema sanitario, en público y en privado, en cualquier lugar, desde una oficina de farmacia a un quirófano en el que se trata a un paciente, siempre hay 4 patas que gobiernan la actividad profesional. Las 4 patas son la atención al propio sufrimiento, la segunda, un proceso de aprendizaje y enseñanza constante, la tercera, la gestión de recursos y la cuarta, la investigación, el hacerse preguntas acerca del proceso que está en curso. Con esas 4 patas se puede sostener una práctica clínica por décadas, por los 40 años, 30, 40 años que cualquier profesional dedica a su trabajo. El primer apartado en la atención clínica, en las intervenciones con pacientes, es claramente el cuidado del sufrimiento. El cuidado del sufrimiento es, en primer término, por supuesto, reconocerlo, identificarlo, aceptarlo, no estigmatizar, dar por supuesto que el sufrimiento implica cambios en la vida de pacientes, familiares y comunidades. En ese sentido, profesionalmente hay que dar testimonio del sufrimiento. Hay que intentar impedirlo si se puede, hay que acompañarlo, hay que curarlo incluso si es posible y, en último término, paliarlo, tomar medidas que permitan que haga menos daño. En el sentido clínico, lo clave es adaptar la ciencia que conocemos a las particularidades de la situación y el momento del sufrimiento. No hay enfermedades sino enfermos, que dijo el clásico, que en cierta forma es que la situación es peculiar, el sufrimiento, la enfermedad es general. En ese sentido, conviene que en la clínica se ejerza la atención con piedad, en el sentido budista del término. Una piedad que incluye amor en el mismo sentido que se ama uno a sí mismo. A la persona que sufre en el momento en el que requiere atención, indudablemente es más frágil de lo que pueda parecer. Esa medicina que llamamos armónica no pretende, por ejemplo, evitar la muerte en general. Todos los pacientes se nos mueren, todos los pacientes se encuentran en la forma de morir, pero algunas muertes son evitables y algunos sufrimientos son evitables. Esa es la función que deberíamos cumplir, de forma que nos dedicáramos a lo que se llama MIPSES, que es morbilidad, mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente evitable. Con 2 éticas fundamentales. Una es ética de la negación, en algún momento hay que decir no, amable y razonadamente, y una ética de la ignorancia. Hay que compartir con los pacientes lo que sabemos, la gran parte que ignoramos. La medicina ha avanzado mucho, pero nuestra ignorancia es supina en general. El segundo punto clave en la atención clínica de las 4 patas que tiene, que recordemos, atender al sufrimiento, aprender a enseñar, gestionar, investigar, se refiere a la enseñanza y aprendizaje continuo. En el supuesto de que el típico siempre se ha hecho así, significa en muchísimos casos siempre se ha hecho así de mal. Y con la humildad de saber que lo que hoy es el máximo nivel de conocimientos será mañana el máximo nivel de barbaridades. Hay que estar dispuestos a cambiar la práctica y a aprender continuamente y enseñar de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es claramente mejorable y en ello debemos poner un empeño, de forma que no aceptemos como definitivo lo que hacemos en cada día. La práctica clínica exige un repensar continuamente e incluso el
hacer lo que en física se llaman experimentos imaginarios, en que imaginemos un escenario completamente distinto del que tenemos en la consulta, en el quirófano, en la oficina de farmacia, en la atención en la calle, en el domicilio del paciente. Imaginemos otros escenarios y veamos qué ventajas y qué inconvenientes tienes. Con ello podemos aprender y podemos enseñar mucho a los compañeros, a los pacientes, a sus familiares, a la comunidad, a estudiantes y a residentes. En toda intervención sanitaria, en toda consulta, en todo contexto en el que se relacionan profesionales con pacientes, es clave la gestión de los recursos. Una gestión que implica aceptar que los recursos son finitos y que nunca vamos a tener esa situación ideal en la que podríamos decir que si todo está bien, yo también trabajaría bien. Eso es absurdo y va contra la ética y el profesionalismo. Hay que trabajar con los recursos que se tienen. Y el primer recurso y más importante que hay que gestionar adecuadamente es el tiempo. El tiempo profesional es el recurso sagrado, el recurso que permite entregar a los pacientes una parte clave del conocimiento científico para poner en contexto su sufrimiento. Por supuesto, hay que gestionar otros recursos, tanto en lo público como en lo privado. Y el objetivo es lograr que no se cumpla la ley de cuidados inversos, que inexorablemente se cumple, pero al menos que su intensidad sea menor. La ley de cuidados inversos dice que se dan más atención y más recursos a quien menos lo necesita y que esto se incrementa cuanto más se orienta a lo privado el sistema sanitario. Pues bien, es una forma de inequidad el cumplimiento de la ley de cuidados inversos y debemos evitarlo con la gestión correcta, especialmente de nuestro tiempo, que debe adecuarse a las necesidades del paciente que atendemos. El cuarto aspecto, la cuarta pata del trabajo clínico, de la relación con pacientes, es el de la investigación. La investigación suele sonar a laboratorios, a grandes estudios, a ensayos clínicos, a grupos de profesionales de distintas especialidades. Y no, investigarse es hacer preguntas interesantes que se pueden responder. Las preguntas interesantes son extremadamente sencillas y muy importantes. Se refieren a lo que llamamos pequeñas cosas, las pequeñas cosas que son claves en la consulta, que son claves en la vida y que generalmente no merecen esa atención de los grandes laboratorios. De preguntas tan sencillas como si acepto ver a los representantes farmacéuticos, ¿en qué cambia mi práctica clínica? ¿Cuán solo me voy a sentir? O, por ejemplo, ¿en qué diferencia la consulta y el clima que se crea si recibo al paciente en la puerta dándole la mano? Preguntas que son muy importantes. Algunas han llevado a artículos científicos publicados en las mejores revistas del mundo, como la pregunta tan sencilla de si mido el tiempo que tarda el paciente desde que se levanta del asiento en la sala de espera hasta que llega a la puerta de mi consulta, ¿tiene relevancia clínica? La respuesta sí, dio lugar a un artículo muy interesante. De manera que la investigación debe ser permanente, porque si uno está atento, según el segundo punto, aprende en cada consulta, en cada intervención, desde luego no puede dejarse de hacer preguntas, la mayoría de las cuales no ha respondido nadie. Tan sencilla, por ejemplo, como si tener flores naturales en la consulta mejora la relación con el paciente. ¿Qué se precisa en la vida profesional para jubilarse como se empieza o como se espera que se empiece? Es decir, con ciencia, conciencia y coraje. Ciencia quiere decir el conocimiento preciso y actualizado. Conciencia quiere decir el vibrar con el sufrimiento, el estar en el mundo, el no tener una lepra que nos aísle. Y el coraje implica el ser capaz de hacer lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Pues se puede lograr conseguir durante décadas y terminar la jubilación con la cabeza alta si uno tiene, en primer lugar, constancia y perseverancia.
somos perdedores de largo recorrido. En segundo lugar, una formación rigurosa e independiente, aceptando que hay que estudiar de por vida. La tercera es el tener amor al oficio. Lo que hacemos cada día tiene que ser fuente de disfrute. La cuarta es muy difícil, es ofrecer calidad. Ofrecer calidad es intentar ofrecer calidad, porque es hacer lo que hay que hacer el 100% de los casos y no hacer nada de lo que hay que hacer en el 100% de los casos. Y en último y quinto lugar, para terminar con un trabajo basado en ciencia, conciencia y coraje, es fundamental tener un oasis, una isla en la que nos identifiquemos con otros profesionales también raros, en el sentido de que pretenden hacer lo que deben, cueste lo que cueste. Precisamos constancia y perseverancia. El camino del buen trabajo clínico va por vías distintas a las que va la sociedad, en las que un neoliberalismo impone el individualismo y la insolidaridad. Justo lo contrario de lo que exige el trabajo clínico. Por eso es clave constancia y perseverancia, en el sentido de que somos perdedores de largo recorrido. Perder la derrota no significa estar en doma, y ese debería ser nuestro lema. En la derrota no se pierde la dignidad, ni siquiera se pierde la razón, no se pierde el compromiso. No somos menos porque nuestras ideas a largo plazo no sean las que dominan en la sociedad. Eso es esperable. En ese sentido de perdedores de largo recorrido, la constancia, la perseverancia es clave. Requiere humildad. No somos Jesucristo. No vamos a resucitar a nadie. Nuestro trabajo es muy modesto. Se hace además, aunque sean en lugares muy llamativos, en lugares pequeños. Y he insistido en que lo nuestro es exactamente la belleza de lo pequeño. Y en eso debemos tener constancia y perseverancia que asegure que al final hacemos bien y mantenemos a lo largo de décadas esa dignidad por nosotros mismos y por nuestros pacientes, por quienes sufren, también por la sociedad, que a veces va por otro camino y no nos importa. Somos profesionales sanitarios y en ese sentido, especialmente en el trabajo clínico, la formación ha de ser continua, desde que iniciamos los estudios básicos hasta que nos jubilamos. Ha de ser una formación continua e independiente. La formación continuada que ofrecen las industrias de los distintos ramos, incluso en algunas ocasiones con instituciones públicas, es una formación sesgada, que en muchos casos va contra los mejores intereses del paciente y de la sociedad. Y por ello hay que mantenerse independiente de estas fuentes. Por supuesto hay fuentes alternativas. En el momento actual hay bitácoras en español excelentes en las que mantener una actualización permanente que nos asegure estar al día. Estar al día en muchísimos casos implica reconocer los errores pasados. Lo que se llaman médicas reversas. En español, claro, es regular. Hay a veces actividades muy bien aceptadas que conviene cambiar cuando se demuestra que era claramente un error. Para entendernos, por ejemplo, la restricción de sal en la que tanto se ha insistido, especialmente en algunas enfermedades, tiene poco fundamento científico y lo sabemos. O el uso de los betabloqueantes tiene también uso muy restringido, o el del oxígeno. Conviene estar al día. Conviene ser profesionales de codo, médicos de codo, que estudien, y no de oreja, que sencillamente aprendan escuchando, como si se pudieran transfundir los conocimientos, que no se puede. Para mantener durante toda la vida una actividad clínica, conciencia, conciencia y coraje, el tercer punto clave es el amor al oficio. Es decir, el disfrute con lo que se hace.
No puede ser que la vida sea el espacio que transcurre entre que terminamos el trabajo y lo empezamos al día siguiente, como si el trabajo fuera una condena en la que nos introdujéramos en los círculos del infierno. Que sí, en algún momento, en alguna situación, podemos sentirnos que es incluso peor que el infierno, porque naturalmente en el trabajo clínico hay una enorme belleza casi constante, pero de vez en cuando hay cosas inesperadas que nos superan y que hemos resuelto mal o no hemos sabido resolver, y en ese caso sencillamente conviene aprender de ello, no rechazar y no, sobre todo, no llegar a casa haciendo pagar a los que con los que convivimos lo que ha sido el mal día. Hay que aceptar que malos días y malos momentos son inevitables, pero eso es parte de lo que se espera. Tener salud, y la salud es muy importante para el profesional, no es no tener adversidades. Tener valentía no es no tener miedo. Tener valentía es superar el miedo. Tener salud es superar las adversidades, disfrutar de la vida con sus adversidades. Y en ese sentido es el amor al oficio. El cuarto punto, para ofrecer una vida, conseguir una vida de ciencia, conciencia y coraje, ofrecerlo a diario, es ofrecer calidad. Ofrecer calidad es extremadamente difícil. En mi propia práctica clínica me he jubilado sin ser el médico que hubiera querido ser, con la calidad que hubiera querido ofrecer. ¿Por qué es extremadamente difícil? Porque hay que ofrecer el 100% de lo que hay que hacer, pero al tiempo no hay que hacer nada de lo que no hay que hacer, nada del 100% que no hay que hacer. Es difícil. En la práctica clínica nos movemos siempre entre lo que llamamos irracionalidad romántica, que es todo por el paciente, y la irracionalidad pública, la irracionalidad técnica, que es todo por la sociedad, todo por el sistema sanitario. Combinar esas dos irracionalidades exige decisiones que, en mi propio caso, he medido. Como mucho he ofrecido el 80% de lo que hay que hacer y solo el 20% de lo que no hay que hacer. Hay que reconocer que lo que no hay que hacer es mucho más difícil a aprender a manejarlo, que puede llevar años y a veces puede llevar toda la vida. En ello hay que estar. Por último, necesitamos encontrar un oasis. Como profesionales que pretenden trabajar durante décadas, con ciencia y coraje, nos podemos sentir muy fuera del rebaño, muy anormales, muy distintos. Y en ese sentido conviene que haya una isla, un lugar, un oasis, sea físico, sea virtual, en el que encontremos con quienes podamos lamernos las heridas que inevitablemente tendremos. Es lo que se llama en ciencia colegios invisibles, el concepto del siglo XVII de quienes luego formaron la Academia de Ciencia, la Academy of Science, en Londres, en la que claramente son grupos de profesionales, de científicos que se reconocen entre sí, se identifican, que comparten inquietudes, trabajos, resultados, incluso antes de publicarlos, y además de una tercera clave es identificar y reconocer a nuevos profesionales, en general jóvenes a los que se incorpora al grupo. Es muy importante porque estos colegios invisibles, estos oasis, permiten por un lado el sentimiento de lo común y por otro lado permiten el pasar la antorcha. Estos colegios invisibles no son lo que llamamos equipos. Equipo es un grupo de profesionales con un objetivo común. Lamentablemente muchísimos equipos en los sistemas sanitarios y fuera no son tales, son lo que llamamos plantillas, personas que coinciden en el mismo lugar. Raramente algunos se convierten en equipos propiamente dicho. No hablamos de ello, hablamos de colegios invisibles, de oasis, de islas en las que sentirnos
entre iguales, en la que no nos sintamos raros. Eso es clave si queremos mantener durante décadas ese trabajo de calidad. En síntesis, es posible trabajar durante décadas hasta la jubilación con ciencia, conciencia y coraje, y no perecer en el intento, no convertirnos en profesionales cínicos. Si identificamos las 4 patas del trabajo con pacientes, que son, resumiendo, el atender el sufrimiento, el gestionar el tiempo y otros recursos, el aprender y enseñar y el investigar. Además de ser conscientes de estas 4 características, hay que ser capaces de tener constancia y perseverancia, de tener una formación rigurosa, continuada y constante, de trabajar con amor al oficio, pretender la calidad que implica hacer bien lo que hay que hacer y no hacer nada de lo que no hay que hacer, y por último encontrar algún oasis en el que poder entregarnos, que nos ayude a mantenernos a flote, sobre todo en los momentos de mayor incertidumbre y propio sufrimiento.